brisa canta un amor vacío a mi despertar. Escucho al amanecer el río con su sonar, recordando que no estás. Quiero que conozcas una historia, que la conozcan todos aquí, allá en tu país, en todas partes. ¿Cuál? Es la historia de una guerra sucia en mi país. ¿Hay guerras limpias? No lo sé, pero hay guerras que se vuelven aún más sucias cuando involucran a civiles y a población desarmada. ¿Así como en Colombia? Así como en tu país. Hasta eso estamos unidas. ¿Quieres oírla? Por supuesto que quiero oírla. Y que la oigan millones. El 7 de julio de 1952, los seguidores de Miguel Enríquez Guzmán, candidato presidencial y contendor de Adolfo Ruiz Cortines, quien resultó electo en la Alameda Central de Ciudad de México, gritaban fraude electoral, fraude electoral, fraude electoral. Este hecho, según la Comisión de Derechos Humanos, sería la semilla de la guerra sucia. Ese día, un infiltrado desde la parte superior del edificio del Partido Constitucionalista disparó al jefe de granaderos, Alberto Uribe Chaparro, quien sufrió el roce de una bala, y con eso como excusa, las Fuerzas Armadas comenzaron a lanzar gases lacrimógenos, a golpear con sus sables a los congregados y a disparar, obligando a la multitud a dispersarse en diferentes direcciones. La cifra de muertos de la que se habla es de aproximadamente 200. Sus cuerpos fueron incinerados en secreto por el gobierno. Fue en el campo militar. Guerra sucia. La guerra sucia ha enlodado a todas nuestras naciones. Y lo peor de todo esto es que sucedió bajo el régimen de un partido hegemónico, un partido único, heredero de una revolución, que al institucionalizarse dejó incumplidas las demandas centrales que le dieron la razón de ser, sobre todo la de sufragio efectivo. Y esto solamente es el inicio de la historia de esta guerra sucia contra la población. Uno de los primeros casos se da en Chihuahua, con Arturo Gamís, perseguido y encarcelado por sus opiniones en encuentros políticos del Estado. Después vino en Guerrero el intento de exterminio a poblaciones como Atoyac de Álvarez. El ejército racionaba el abastecimiento de alimentos, con la excusa de que estas familias, que eran simpatizantes, no tuvieran cómo alimentar a las guerrillas. Muchos de los desaparecidos en este periodo provienen de este municipio. En el 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, líder social de Atoyac, detenido ilegalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, por componer corridos a Lucio Cabañas, líder del grupo rebelde Partido de los Pobres. En 1975 desaparecieron a Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre y estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su madre, en una lucha incansable por denunciar la impunidad del caso de su hijo, formó colectivos como el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de México, o el Frente Nacional contra la Represión, y emprendió una carrera política, convirtiéndose en la primera mujer candidata a la presidencia por el PRT en 1982. Donde estés, donde te guarden, donde te escondan, vives, y hasta ahí te llegarán estas pobres, dolorosas líneas que dicen al principio: Jesús Piedra Ibarra, domicilio desconocido. ¿Cómo te quiero, hijo mío? Las madres. Siempre las madres luchando contra la impunidad y por preservar la memoria de sus hijos, como las de la Plaza de Mayo en Argentina, o las de Soacha en mi país, donde su lucha incesante permitió que no quedara en la oscuridad del asesinato de sus hijos, que son recordados en murales, grafitis, monumentos a la memoria que se han tomado las calles.
parte de los 6.402 jóvenes asesinados por el ejército en esa práctica horrenda llamada falsos positivos. Horrenda, como fue la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que también fue calificada como un crimen de Estado, un regreso de la guerra sucia que solo hasta el 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador inició los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, en ese periodo que se conoce como el de la Guerra Sucia. ¿Quieres que lancemos el tarot ya? No. Algo me dice cuál es la carta que va a aparecer. Por ahora quiero seguir con el relato. Dale, sigue. Arturo Gamis, a quien mencioné anteriormente, un maestro rural comunitario y estudiante normalista que fue el fundador de GPG, Grupo Popular Guerrillero, que nace de la inconformidad por los acuerdos incumplidos de la Revolución Mexicana, por los abusos de los caciques de Chihuahua y el reparto agrario de las tierras de los latifundios. Inconformidad que se volvió más grande por el gobierno de Adolfo López Mateos, 1958 a 1964, quien a pesar de su retórica revolucionaria sobre justicia social para el campesinado, solo despertó malestar entre estos. Más de 20 grupos guerrilleros se conformaron en la segunda mitad del siglo XX, todos nacidos del descontento con el gobierno e inspirados en la Revolución Cubana. El Grupo Popular Guerrillero se integró en 1964 por maestros, campesinos y miembros del Partido Popular Socialista, quienes en los inicios se limitaron al robo de armas y saboteo a caciques, lo que le costó la prisión a Arturo Gamis, quien al salir de allí estructuró la lucha armada dentro de sus operaciones, de donde surgió el asalto al cuartel de Madera. El 23 de septiembre de 1965, el Grupo Popular Guerrillero buscaba tomar por sorpresa a 125 militares acuartelados allí, pero nada salió como se había planeado. Los soldados respondieron y en la mañana, cuando el combate acabó, aparecieron los cuerpos de 8 guerrilleros. Entre esos, Arturo Gamis y 6 soldados sin vida. Esto endureció la postura del Estado. La represión aumentó. Se buscaba exterminar a todo grupo guerrillero sin importar los medios. ¿Sin importar los medios? Sí, sin importar los medios. Es la constante en todos nuestros países. Como en Argentina, como en Colombia, como en Chile, en Perú. Lo importante es sofocar la rebelión. Pero no lo consiguieron. Mientras el gobierno de la época implementaba la guerra sucia, la memoria de Arturo Gamis inspiraba a los integrantes del movimiento estudiantil de 1968. El movimiento del 68 no se comprendería si no se considera que en esa época existía un régimen autoritario y represivo. Eso dice Gilberto Guevara Niebla, uno de los fundadores del Consejo Nacional de Huelga. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, estudiantes y sindicatos se dieron cita para protestar, al estilo del Mayo francés, en contra de la opresión ejercida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970. Meses antes de esa jornada, los enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública fueron creciendo. Primero fue en la Vocacional 5, del Instituto Politécnico Nacional. Después vinieron las escuelas que entraron en paro de labores y marcharon en contra del uso desmedido de la fuerza pública y la cuestionada democracia del gobierno de turno. Luego se sumaron los estudiantes de la UNAM y de la Universidad de Chapingo. Y de allí resultó el CNH, Consejo Nacional de Huelga. Consejo Nacional de Huelga que se volvería objetivo militar de la llamada Operación Galeana. A las 18 horas se abrió fuego en la ciudad universitaria. El ejército accionó la cuestionada Operación Galeana para desalentar a los subversivos, dirigida también a capturar a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. En cuestión de horas, muchos de los asistentes fueron asesinados, heridos y desaparecidos por las autoridades. En la matanza participó el Batallón Olimpia, un grupo paramilitar de contrainsurgencia, apoyado por el gobierno y al mando del general Luis Gutiérrez Oropesa. El presidente Gustavo Díaz Ordaz negó la presencia de este batallón, alegando que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Tenía por lo menos 1.500 hombres de diferentes instituciones, entre ellas el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal y la Policía Judicial del entonces Distrito Federal. Iban vestidos de civil con armas
y su distintivo era un guante blanco. ¿Un guante blanco? Sí, un inmaculado guante blanco como símbolo de su sucia guerra. En el 2000, la Fiscalía hizo una recopilación de todas las versiones implicadas en la masacre y de nueva bibliografía en el informe histórico a la sociedad mexicana. En este hablan del Batallón Olimpia. Los del Guante Blanco son la brigada de 120 formada por el capitán Gutiérrez Barrios, con elementos de la Dirección Federal de Seguridad, Policía Judicial Federal, Policía Judicial del Distrito Federal e Inspección Fiscal Federal. En escenas tomadas por una cámara emplazada en el piso 19 de la Torre de Relaciones Exteriores, aparecen 7 individuos sobre el techo del templo. Distintas secuencias los muestran apostados en el techo, saliendo de la iglesia, corriendo por el costado poniente del convento. Y se ve que cuando fueron detenidos por un grupo de soldados, se identificaron y los militares les permitieron huir. Entretanto, el país será sede de los Juegos Olímpicos. El gobierno buscó a toda costa disparar la concentración estudiantil para evitar una mala imagen en la prensa internacional. En su desespero, lograron atraer la atención de periodistas de otros países, como la reconocida reportera de guerra italiana, Oriana Fallaci, quien se hallaba en México por los Juegos Olímpicos y atraída por la concentración estuvo presente en la Plaza de las Tres Culturas el día de la masacre. Esto dijo Oriana Fallaci. Vi como un helicóptero llegaba al sitio y apuntaba con luces de bengala verde y en cuestión de segundos una ametralladora se escuchó y en medio del fuego yo quedé tirada. Fui herida por 3 balas en la espalda por un policía. Yo podía ver las balas incrustarse en el suelo alrededor de mí, en la terraza. Vi a los policías arrastrando a los jóvenes y a los estudiantes del cabello. Fueron arrestados. Había muchos heridos. Había mucha sangre. Yo también estaba herida y permanecí en un charco de sangre, mi propia sangre. Durante 45 minutos. Esta fue una masacre, peor de las que he visto durante la guerra. 2 de octubre. No se olvida. Casi un año después, el 1 de septiembre de 1969, Díaz Ordaz asumió la responsabilidad de la matanza. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. La cifra exacta de muertos es inconclusa. La más consensuada entre medios de comunicación, el CNH y la Comisión de Derechos Humanos, redondea los 300. El Estado insistía en que solo eran 32. En agosto de 1969, 60 manifestantes seguían detenidos. El contexto internacional de la época ayudó a que la masacre no fuera condenada al instante por gobiernos internacionales. El presidente mexicano creía que las protestas estudiantiles eran parte de un complot comunista, y la CIA lo respaldaba. Bajo el asunto, militares mexicanos alertan por posible infiltración cubana de armas destinadas a uso estudiantil. El 24 de agosto del mismo año, 1968, quedó registrada en reportes de la CIA la sospecha sobre infiltración cubana en los movimientos estudiantiles del momento, cuya acción dio paso a la vigilancia previa, durante y posterior a la masacre. La razón por la que la CIA y Gustavo Díaz Ordaz tenían una cercana relación se debía a que estaban en la misma nómina, a través del programa Litempo. ¿Litempo? Sí, Litempo. Litempo. Y en el tarot las espadas y el arcano 13 se abrazan. El arcano 13, la muerte, asociándose con el diablo que invoca sus más bajos instintos,
para mentir sin pudor, rebelándose contra la rebelión y contra las fuerzas creadoras, saciando su necesidad de mal, incubada en lo más oscuro de su corazón. Ese era el arcano que no querías ver. Sí, este es el arcano que sabía que iba a salir.